días, hermanos. Vamos a empezar hoy una serie en los libros de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, que son uno de esos libros que a veces en nuestras lecturas ahí nos frenamos, porque empieza con 9 capítulos de genealogía. Entonces, es el libro de Crónicas, primero y segundo en nuestras Biblias. En nuestras Biblias está antes de los Salmos. Ahí es una zona grande antes de los Salmos. Ahí los vamos a encontrar. En nuestras Biblias están ubicados ahí. En la Biblia hebrea, en realidad está al final del Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Nuestras Biblias terminan con Malaquías y la última palabra es maldición. Y la Biblia hebrea termina con Crónicas y la última palabra, como ahorita escuchamos, es subamos a Jerusalén. Es un llamado a la restauración. Esa es la última palabra, como termina Crónicas en la Biblia judía. Nosotros lo vemos ahí en el decreto de Ciro. Si usted tiene segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 23, la última palabra dice: suba. Después de la cautividad, después de estar allá en Babilonia, hay un decreto de parte de Dios que mueve al rey Ciro para dar este decreto, y dice que lo da en palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba a Jerusalén. Ese es como el llamado. Todavía los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento y dicen: todavía hay que subir a Jerusalén, hay que regresar a la tierra prometida, hay que volver. Nosotros sabemos esto, que ya en el Nuevo Testamento vino el Señor Jesucristo, y en el Evangelio de Mateo vemos las genealogías, ¿las recuerdan? Y termina como Mateo diciéndoles que suban a Jerusalén. ¿Sí? Viene Jesucristo y dice: yo los voy a ver en Galilea, y allá pasa unos días con los discípulos ya resucitados, y les dice a los discípulos: váyanse a Jerusalén, suban a Jerusalén. Es esta misma instrucción: suban, porque aquí viene la restauración de la cautividad. Y Hechos capítulo 1 empieza con eso precisamente, que ellos subieron a Jerusalén y estaban ahí los 120 en el aposento alto, esperando la promesa de la restauración después de la cautividad, y era la venida del Espíritu Santo. Ahí es cuando Dios cumple, digamos así, ese edicto de rescatar a su pueblo de la cautividad. ¿Y para qué iban a subir a Jerusalén? ¿Qué dijo aquí Ciro? Dios ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén. ¿Sí? Esto implica dos cosas. Uno sí es adorar a Dios, y la otra es comunión con Dios. Esa era la restauración. Así que Crónicas está escrito para el pueblo que regresa de la cautividad. De la cautividad regresaron ahí con Esdras, con Zorobabel, 42.360 personas. Y ahorita decía Víctor de los utensilios del templo, subieron 5.400 utensilios. Ciro dijo: bueno, aquí están embodegados, lo que trajo Nabucodonosor, llévenselos. Son utensilios del templo, y regresen a Jerusalén y se los llevan para allá. Eso se repite ahí en el libro de Esdras. Luego regresan otros con Nehemías también, ¿verdad? Entonces hay algunos retornos, pero el pueblo que regresaba tenía que saber: ¿y ahora qué? Y por eso escriben estas crónicas.
Escribir las crónicas de un pueblo que ha sido derrotado y llevado en cautividad no es sencillo. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué van a leer? ¿Qué tienen que leer después de 70 años de cautividad y regresan? Bueno, el que se fue de 10 años ya regresa de 80, pero hay muchos que nacieron allá en la cautividad y vienen y dicen, no, pues ¿quiénes somos, verdad? ¿Cuál es nuestra identidad como pueblo? ¿Realmente somos una nación? ¿Qué tipo de nación somos? ¿Una nación de ese tipo tercermundista, fracasado, que viene de la cautividad y que a duras penas se sostiene? ¿Qué tipo de pueblo somos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Y luego llegan y encuentran una ciudad derribada, en ruinas, ¿verdad? Quemada, destruida. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta ciudad? ¿Hay vida después de la cautividad? ¿Hay algo que hacer después de la cautividad? Y es lo que va a responder Crónicas. Así que en esta serie vamos a ver principalmente los asuntos que tienen que ver con el corazón del pueblo. ¿Cómo debiera de ser el corazón del pueblo ahora que regresa? No es fácil relatar las crónicas en esos términos cuando el pueblo ha sido derrotado. Y ellos tenían esta relación muy cercana en su teología con la tierra, y estar en la tierra prometida es decir que Dios es Dios grande, como ahorita cantábamos en el Salmo 48. Dios es grande en Sión. ¿Sí? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que significa esto de que Dios es grande? ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios es grande? Que es poderoso. Que es poderoso. Que es eterno. Que es majestuoso. El concepto de que Dios es grande es su majestad y está ligado a la tierra prometida. ¿Qué sucede cuando ya no está la tierra prometida, sino que ellos fueron llevados cautivos? En su pensamiento es casi como Dios se murió. Dios ha muerto porque estamos ya fuera de la tierra prometida. No se cumplen las promesas, lo que se le prometió a Abraham en el inicio. Ya no somos el pueblo de la tierra prometida. Ya no hay templo. Está por allá. Ustedes van a ver a Daniel que ora y ora viendo hacia allá, hacia tierra santa, ¿verdad? O ora hacia donde estaba el templo. Y ya no tienen dónde. ¿Sí? Han quedado desterrados. Y fue un momento difícil para la nación, pero ahora viene el retorno. Se supone que el retorno iba a ser gozoso. Ustedes recordarán todas esas profecías, ¿verdad? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, lo cantamos, y volverán a Dios cantando. O aquel salmo que dice, y entonces cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, estos verdaderamente son el pueblo de Dios. Bueno, ellos tenían que saberlo. Ellos tenían que saber que hay vida después de la cautividad. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, Mateo, cuando nosotros leemos las genealogías. O sea, Mateo hace justamente el quiebre ahí en la cautividad. Voy a leer así brevemente, cuando está hablando de todas las genealogías y empieza a describirlas. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Uno pensaría, pues ya no hay vida después. Muchos pueblos, una vez que son deportados, desaparecen. Se mezclan entre las naciones donde están y ya desaparecen, ya no queda su cultura, su esencia, ya desapareció. Pero aquí Mateo luego en el versículo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. O sea, como si no se hubiera roto la línea genealógica. Ellos habían guardado la línea de la redención de Dios. El plan de redención de Dios no se había roto. Antes hay una deportación a Babilonia y un después. Yo no sé si esto está echando aire calientito o no. Se supone que está en calefacción, a lo mejor está esforzándose y no hace nada, ¿verdad? O si echa algo. Bueno, no sé si... Lo recomendable a los climas es que los pongan a 23, 24
Y está ahí como el 27 y estamos sudando en el desierto. Eso y esto es lo mismo, ¿no? Nada más que se va a callar y listo. ¿Dónde? Sí, ahorita va a cortar. A la media hora. Pensemos en nuestras propias vidas. No sé, algo grande donde digas, ya, esto ya fracasó, ya la arruiné. No sé. La negación de Cristo por parte de Pedro. Dice, ¿hay vida después de negar a Cristo? ¿Hay algo que podamos hacer? O pensemos un fracaso grande, no sé, Jonás, ya después de que lo escupió el pez, dice, ¿y ahora qué? O sea, ya hice lo peor que pudo haber hecho un profeta, irme en contra de Dios. ¿Hay vida después de la ballena? O pensar en el hijo pródigo y allá en los cerdos, y que él diga, bueno, ¿ya hay vida después de los cerdos? ¿Hay restauración? ¿Hay solución? ¿Hay algo que hacer? No sé, un divorcio. ¿Hay vida después del divorcio? O ya hice lo peor y ya, o sea, esto ya no funcionó y me parece que ya no hay algo más, ¿sí? O hay vida después de la muerte de algún ser querido, en la viudez, o murió un hijo. ¿Hay vida después de esto? ¿Hay algo más? ¿O ya se acabó? Porque parece que la cautividad sería como un corte así, ¿verdad? Un corte de donde decimos, creo que después de esta enfermedad, después de esta situación familiar, después de esta situación económica, después de este fracaso en los negocios, después de este fracaso en mi vida, algo grande que yo diga, parece que ya no hay vida después de aquí. Y así estaban aquí en los de la cautividad. Se van a un tiempo donde están lejos de la tierra prometida, pero Mateo muy fácilmente dice, no, y siguió una dinastía. Mateo lo narra muy sencillo, pero Crónicas nos va a dar algunas cosas esenciales que ellos deben de saber cuando regresan a la tierra prometida y saber que sí hay vida después de la cautividad. Y que lo principal en lo que va a tratar Dios es en su corazón. Así que el llamado es, subamos a Jerusalén como un llamado a la restauración del corazón. Al final, cuando dices, ¿está esto? Dios te lo está poniendo en tu corazón, sube. Es lo que les decía a los judíos, suban. Pero para una restauración del corazón. Hay vida después de la cautividad. Y empieza dándoles una genealogía para decirles que el plan redentor de Dios sigue adelante. No se ha detenido y empieza diciendo Crónicas, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Jafet, y empieza toda la lista desde Adán y les dice, mira, déjame te voy a ubicar en la historia para que puedas tomar la perspectiva correcta de tu vida aquí en la tierra prometida en este regreso. Tú sigues en la misma línea del plan redentor de Dios que traía desde el inicio. Este no ha sido detenido. Este plan redentor de Dios no ha fracasado. Este plan redentor de Dios no lo detiene Nabucodonosor, no lo detiene Babilonia, no lo detiene la cautividad, no lo detiene tus peores fracasos. El plan redentor de Dios sigue adelante. Y empieza a dar toda una lista y va a resaltar algunas cosas en esa genealogía, pero en esa genealogía les está dando la identidad. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo elegido, llamado, con promesas, con pactos, los herederos de esta grandeza. Dice, esos son ustedes, herederos de esta grandeza, y están en esta misma línea. Si nosotros le seguimos, claro, aquí se va a detener en un punto, ¿verdad? Si nosotros le seguimos, llegamos hasta nuestros días. Porque el apóstol Pablo dice que aunque nosotros éramos ajenos a los patriarcas, a los pactos, a las promesas, como un pueblo sin esperanza, en Jesucristo Él nos ha metido a ese pueblo, nos ha hecho parte de su pueblo
y dice que ahora el linaje suyo somos. Y ahora nosotros estamos aquí y podemos decir, somos este pueblo, el pueblo de Dios, donde Dios está llevando a cabo su plan redentor hoy en día, siglo XXI, y nada detiene ese plan redentor, sino al contrario, este plan redentor de Dios se cumple a pesar de nuestros fracasos o lo que se haya sucedido en el camino. Y pone ejemplos, va a hacer unos énfasis, sí, en David, luego y luego va a hacer unos énfasis en el linaje de Aarón. Si nosotros vemos todo Crónicas, para darnos más o menos una idea, empieza con 9 capítulos de genealogías. Luego hay un capítulo para hablar del rey Saúl, y nada más ese capítulo 10 dice, Saúl fue rey y luego hizo lo malo y luego murió y le dio el reino a David. Y luego del capítulo 11 al 29 habla de David. Obviamente hay un énfasis en el rey David. Luego el segundo libro empieza los primeros 9 capítulos hablando de Salomón, que es como la continuación del reinado de David, el esplendor, ¿sí? Salomón. Después del 9 hasta el final habla todos los demás reyes, todos cómo fueron, algunos obedeciendo a Dios, otros desobedeciendo, y por eso se fueron a la cautividad por la desobediencia, y termina con este llamado, suban a Jerusalén. Pero hay dos énfasis muy grandes, y uno es que la cautividad no ha podido detener el linaje del rey David. La promesa a David se va a cumplir, y este es el rey que vendrá, y es donde Mateo nos dice ese rey es Jesucristo. La cautividad no ha detenido el linaje de David, el linaje del Señor Jesucristo, el plan de redención. Y el otro es el de los sacerdotes, porque va a ser un énfasis en el templo, un énfasis en el templo y en la adoración a Dios. Es tanto el énfasis que si vamos a suponer, si tú quisieras contar la historia de un país, no sé, de México, tú tendrías algunos elementos que resaltar, y decimos, vamos a resaltar, ¿qué resaltamos de la historia de México? Pues algunos resaltarían a Miguel Hidalgo, obviamente, como la 4T, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Madero, y ahora el PG. Y ya ahí resumimos la historia de México, ¿verdad? Con esas 4 transformaciones. Es una forma de hacerlo. No es que estemos de acuerdo todos, pero es una forma de hacerlo. Ya resumimos la historia de México. Con 4 transformaciones, hablamos de 4 cosas y ya. Pero fíjense cómo habla aquí, cuánto habla de los músicos y la alabanza a Dios. De los músicos y la alabanza a Dios. Por ejemplo, vamos a segundo libro de Crónicas 7:6. Y los sacerdotes entregan su ministerio, también los levitas, como instrumentos de música. Sí, más fuerte. Así, y los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Así es, ahí está. Algo de lo que resalta el libro de Crónicas va a ser siempre la alabanza a Dios. Van a ver siempre que de lo más organizado que tiene el pueblo de Israel es su alabanza. Olvídense del secretario de Economía y secretario de Energía y secretario de no sé qué, no, el secretario de Adoración. Vamos a primero de Crónicas 25:8.
4,000 cantores y músicos. Eran tantos que hasta echaron suertes para ver quién cantaba y quién tocaba en cada reunión. Tenían planeado todo el año litúrgico. No era nada más así un programa de 3 meses, no. Todo el año ya estaba designado a quién le tocaba cada día de reposo alabar al Señor con instrumentos. Fíjense ahí en 1 de Crónicas 25:8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Estaban ahí el maestrazo de música, pero también el discípulo, grandes y pequeños. Yo no sé cómo le hacían, pero imagínense que si eran 4,000, a lo mejor cada domingo tocaban 450 músicos. Y estaba bien orquestado y programado, que sabían el siguiente domingo quién tocaba, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Lo hacían por turnos, y aquí dice que la primera parte le tocó a Asaf, la segunda a Gedalías, la tercera a Zacur, la cuarta a Irri. Entonces cada quien estaba en su lugar y ya decía, dentro de 5 domingos me toca a mí. Muy el orquestón que estamos armando cuando nos toque. Si tú vas a narrar las crónicas de un pueblo, pues vas a narrar lo más importante de ese pueblo. Y este pueblo, lo más importante que tenía era su adoración a Dios, porque lo más grande de este pueblo era su Dios. Eso era lo más grande. Y ponían gloria y majestad en la alabanza. Eso era majestuoso. Hasta tenían turnos, ya planeado todo. Esto se los está narrando para que los que llegan de la cautividad dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empiezan a leer crónicas. ¿Y qué les parece si organizamos la música? ¿Y qué les parece si empezamos alabando a Dios? ¿Cómo se restaura el corazón que sube a Jerusalén? El corazón, después de las penas y tragedias de la cautividad, que sube a Jerusalén, se restaura poniéndose en esa sintonía como criatura que adora a su Creador, como siervo que adora a su Señor. Y entonces empiezan a narrar cosas extraordinarias. ¿Había dificultades? Sí, había dificultades, pero ahí estaban. Voy a leer aquí el 5, perdón. Además, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Ahí estamos todavía en el primer libro de Crónicas, y Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo, que el templo lo iba a construir Salomón, porque iba a ser un hombre de paz, y no como él, que fue un guerrero y que había derramado sangre. Y dijo, bueno, si yo no voy a construir el templo, voy a acarrear todos los materiales. Voy a recabar madera, oro, piedras preciosas. Voy a comprar el terreno para que ya esté ahí listo, donde Dios dijo que se iba a poner el templo. Voy a organizar a todos los músicos. Voy a inventar todos los instrumentos musicales. Vamos a fabricar todo. Va a estar todo listo para que cuando venga Salomón ya nada más construyen y ya está todo organizado. Y desde antes empezaban a hacerlo, de tal manera que ellos podían cumplir con sus deberes. Pero no era algo sencillo, siempre había oposiciones, siempre había fracasos. El libro de Crónicas no nos va a narrar cosas como David y Betsabé, o Absalón que se rebela. Nos va a dar otro énfasis, porque quiere reanimar el corazón del pueblo de Israel. Y decirles, mira, no te fijes en esto, fíjate en esto otro. No es que los tapemos y que los ignoremos y que digamos que no hay fracasos en la vida. No es eso, sino que le dice, mira, ahorita lo que tienes que hacer es enfatizar esto en tu vida. Esto es lo que tiene que ser prioritario. Si nos enfrascamos en los fracasos, sí, de ahí no salimos, ¿verdad? Todos tenemos siempre algo en nuestras vidas que nos pueden llevar a una vida deprimente, ¿verdad? Todos podemos en algún momento
decir, no, ya, yo renuncio. Así lo pudo haber dicho Jonás, Pedro, Sansón, pero ¿qué hizo Sansón al final? Dijo, bueno, pues pónganme donde están las columnas y aquí va mi último tirón. Como que no hay vida después de que me corten el cabello. Si hay algo más y tiene otra oportunidad. Y desde la genealogía vemos este sentido. Vemos, por ejemplo, luego en la genealogía vamos al capítulo 4, versículo 9. Primer libro de Crónicas 4, 9 y 10. Ya en algún año pasado tuvimos una predicación nada más para estos versículos. No lo vamos a profundizar ahorita, nada más ver el sentido de qué persona resalta en la genealogía. Y fíjense en la genealogía a quién resalta de los descendientes de Judá. Dice primer libro de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el nombre de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y tenemos aquí a un hombre que le llama ilustre, pero era un hombre rodeado de dolor, dado a luz en dolor. Su nombre es dolor, y él ora a Dios y reconoce su insuficiencia y le dice, oh, si tú me dieras bendición. Si tú me dieras bendición, y Dios lo bendijo. Es como marcarles el camino a los que regresan de la cautividad, que están marcados por un dolor, y les dice, ustedes lo que tienen que hacer es como Jabes, reconocer su insuficiencia y volverse al Dios del pacto, que es un Dios restaurador, el Dios de toda gracia, que les va a dar su bendición. Y dice, y otorgó Dios a Jabes lo que pidió. Así que esta es la identidad del pueblo. El pueblo es un pueblo que está en el plan redentor de Dios, que tiene a un Dios grande, misericordioso, restaurador, delante de ellos, que sí hay cosas que causan dolor, pero que hay restauración después de ello. Ahí mismo en capítulo 7, versículo 21, en la misma lista de genealogías, ahora va con los descendientes de Efraín. Primero de Crónicas 7, 21, en delante dice, Isabat su hijo, Sutela su hijo, Ezer y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llevó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó en Bet-Horón, la baja y la alta, y a Osén Sera. Ahí está de todo lo que puede haber narrado de esta familia, narró cuando le mataron a sus hijos a este hombre. Dice que vinieron unas personas de uno de los pueblos de Gad, filisteos, y le mataron a sus hijos porque querían llevarse el ganado. Y él se quedó en luto mucho tiempo, hasta que vinieron sus hermanos. Dios le consuela, y luego tiene otro hijo, otra hija, y tiene hijos que edifican ciudad. Dice, edificó Bet-Horón, la baja y la alta. O sea, no nada más edificó una ciudad, tuvo hasta para edificar la ciudad alta y la ciudad baja. O sea, dos. Normalmente la alta era la amurallada y la baja era la de los campos. O sea, tuvo luego su restauración en Dios. Le está mostrando que sí hay vida después de la muerte, vida después de la tragedia. Es una manera de animar a los que vienen de la cautividad, ¿verdad? Y igual va a decir que hay personas, por ejemplo, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros,
los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150, todos estos fueron los hijos de Benjamín. O sea, en la genealogía de repente resalta algunas personas como para animar lo que Dios puede hacer en las vidas de ellos. Mírate como alguien que tiene 150 nietos y todos son valientes, vigorosos. Aquí los pone como guerreros flecheros, ¿verdad? Arqueros, ¿verdad? Entonces es una manera de animar a los que vienen, que normalmente tienen una perspectiva diferente de la vida, porque han sido afectados por una cautividad, por un cautiverio. No traen la misma perspectiva. Cuando ya empiezan a ver esto, dicen, ah, caray, pues sí eran muy buenos, ¿verdad? Y van a ver a David y a Salomón y las grandezas, dicen, hasta de los confines de la tierra venían para ver la sabiduría y la riqueza de Salomón. Es una manera de volver a animarles y que ellos pudieran ver que Dios estaba con ellos en ese retorno. Ahora, están los énfasis del rey y el templo, no solamente ellos, sino también el rey y el templo. Y en el templo siempre ellos van a ver ejemplos de gente que no buscó la ordenanza de Jehová y los que sí buscaron las ordenanzas de Dios, y normalmente responden con una alabanza gozosa. Se dedica todo un capítulo y un poco más a cuando David trae de regreso el arca a Jerusalén. Un cronista pudo haber nada más puesto, un día trajeron el arca a Jerusalén, pero no, le dedica todo, más de un capítulo nada más a decir que vino el arca, y te da todos los detalles de cómo vino el arca y qué es lo que hicieron, porque era el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, y quienes estaban ahí, y hasta escribió un poema que luego se convirtió en el Salmo 105 y Salmo 106, Salmo 96. Escribió un poema ahí en ese momento. Después ustedes lo leen en 1 de Crónicas 16, 15, 16. Pero ahí ven cosas como, y David iba vestido de lino fino, o sea, dice hasta cómo iba vestido, no era cualquier día. El lino fino era una vestidura sacerdotal. Era como un rey sacerdote que está prefigurando a Jesucristo. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Digo, yo no sé ni quién es Nanías, pero seguramente cuando lo leas dices, wow, no, eso era grande, eso era bueno. Seguramente los que lo conocían dicen, no, si fue Nanías dirigiendo los cantos, eso estaba de primer nivel. Yo creo que ellos lo conocían, o sea, a lo mejor, si nosotros dicen, no, y fue Pavarotti ahí a la reunión y cantó y dirigió algo. A lo mejor diríamos, bueno, lo conozco, pero por algo lo mencionan aquí al tal Nanías, ¿verdad? No era cualquier cosa el que Nanías andaba ahí, y llevaba también David sobre sí un éfod de lino, etc. O sea, está dando y cuántas arpas llevaban, y hasta el canto. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la grandeza de este pueblo que regresa. Es un pueblo que adora. Si ellos van a subir a Jerusalén, el cometido es adorar a Dios. Digo, si no sube para eso, allá en Babilonia ya tenían su casa, ya habían hecho su vida, tenían su negocio, su comercio, tenían su forma de vivir. Pero si suben a Jerusalén, a una ciudad destruida, no es nada más para tener una casa en un lugar mejor, es para algo especial: proclamar las alabanzas de Dios a toda la tierra, a todas las naciones, y para ello vuelven a edificar. Se exaltan muchas cosas en el libro de Crónicas, que vamos a ver a lo largo de las semanas, a lo largo de estas predicaciones. No quiero meterme a más capítulos donde ya sí van a estar mis hermanos compartiendo, pero quiero que veamos el último capítulo de Crónicas, segundo de Crónicas 36.
tenía ahora una identidad muy clara. ¿Quién es el pueblo que sube a Jerusalén? Son el remanente del pueblo de Dios que viene de la cautividad. Pero aquí hay algo especial en ellos. Aunque el decreto de Ciro en Crónicas no se nota muy bien, el de Esdras lo especifica un poco más. Y cuando él dice, así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Esdras va a decir que Dios puso en el corazón de ellos el subir a Jerusalén. No es solamente el edicto, muchos escucharon o leyeron el edicto del rey, pero dice que Dios puso en el corazón de las personas el subir a Jerusalén. Así que ese corazón que es restaurado es un corazón que está siendo llamado por Dios para subir, para adorarle, para edificarle casa en Jerusalén y para continuar con esa línea de redención que Dios tiene. De ahí va a edificarse no solamente la casa, sino con la casa todo el pueblo, toda la nación y todo el linaje del rey David hasta Jesucristo. En cierto sentido podemos decir que Cristo mismo es el que regresa como la nación de Israel de la cautividad. Cristo mismo es el que sube a Jerusalén y restaura las cosas. ¿Habrá una restauración total en el futuro? Plena, completa, donde ya todos los reinos estarán inclinados delante de Cristo. Dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero ya empezó una primera parte de la restauración con esa subida a Jerusalén, donde recibieron el Espíritu Santo. Los 120 que estuvieron ahí, ¿sí? Los 120 en el aposento alto pudieron haber dicho: pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? El Señor Jesucristo estuvo con ellos 40 días después de resucitado, y todavía faltaban 10 días para que fuera el día de Pentecostés. Y pues estuvieron ahí esperando 10 días. Yo no sé si el día 9 había 130 y a lo mejor se fueron 10. No sé, quién sabe. O si estaban todos unánimes, bien convencidos: aquí va a venir. Y entonces llega el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro va a decir que esa es la promesa, esta de la que nos está hablando el Antiguo Testamento en Crónicas. Subamos a Jerusalén, porque ahí está la restauración de la adoración a Dios, de la casa de Dios, del pueblo de Dios y de ese linaje que espera al rey justo, al rey verdadero, no a Ciro, que es nada más rey de los persas. Dice: hay un rey que es el Dios de todos los cielos, el que da todos los reinos de la tierra a alguien, es el que manda, es el que dice que se le edifique ciudad en Judá. Así que tenemos aquí la identidad del pueblo, tenemos también el rey y el templo, y tenemos también una gran parte hablándonos de las consecuencias de obedecer a Dios o de desobedecerlo, de permanecer en su pacto o no. Y entonces esas son nuestras grandes secciones. La primera, Eugenio dice que la primera va acá. La primera es la genealogía, identidad. La segunda, reinos de David y Salomón, el rey y el templo. Y la tercera, que viene desde 2 de Crónicas, capítulo 10 a 11 hasta el final. Esa tercera nos está hablando de las consecuencias de no obedecer a Dios, de no obedecer su palabra. Y ahí vamos a encontrar muchos que no obedecieron su palabra. Algunos sí dice que clamaron a Jehová por ayuda,
y le dijeron, Señor, no prevalezca el hombre contra ti, y Dios les responde y los salva. Otros no, otros se enfrascaron en sus propios métodos, en sus propios planes, y fueron fracasados, fueron derrotados. Otros venían ya sin ninguna esperanza y Dios los salva contra todo pronóstico humano, etcétera. Los van a ver durante todos estos domingos que vamos a estar en Crónicas. No voy a entrar en ninguno de ellos en particular, ya los iremos disfrutando en el camino, pero mientras vayamos viendo las historias, vamos considerando nuestro propio corazón. La restauración de la que nos está hablando Crónicas es del corazón. Sí hay que restaurar la ciudad, sí hay que restaurar la muralla, sí hay que restaurar el templo, sí hay que restaurar cosas físicas, pero mientras se restaura todo esto físico, Dios está restaurando sus corazones. Dios está trabajando en sus corazones. Es igual con nosotros, sí hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer de trabajo, pero mientras las hacemos, Dios está restaurando nuestros corazones. Sí hay cosas que cuidar a los niños, sí, o cuidar a los ancianos, hacer el bien, pero mientras hacemos todo esto, Dios está trabajando en nuestros corazones. Y vamos a ver eso desde esa perspectiva, la restauración de Dios al corazón nuestro. Sí hay que restaurar algunas cosas físicas, materiales, algunas cosas son de relaciones interpersonales, pero en medio de todo eso es nuestro corazón el que está siendo transformado por Dios. Y también hay una restauración de la alabanza y la adoración a Dios en medio de todo esto, y lo principal va a ser esto, de dónde estamos poniendo nuestro corazón, dónde está nuestra confianza. Es impresionante hasta las formas en que lo indica el libro de Crónicas, hasta en los nombres de las columnas del templo. Dice que Salomón construyó el templo y que al frente puso 2 columnas como de 15 metros cada una. Así en la entrada principal 2 columnas, y les puso nombre. Ahí los buscan, como dice Eugenio, se los dejamos de tarea a ver cómo se llamaban esas 2 columnas, pero tenían nombre. Cuando ellos entraban veían el nombre de la columna. Una se llamaba Jaquín y la otra, y significaba Dios establece y Dios fortalece. En Dios hay el establecimiento como nación y en Dios está la fortaleza. Ahí estaban las 2 columnas que cuando ellos entraban al templo decían, bueno, mi vida está muy endeble, mi vida está batallando, yo vengo de todos estos problemas, defectos, errores, fracasos, como le llamemos. Vengo de tantas cosas, pero cuando llego al templo y que nos dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, y ven esas columnas, uno debe de saber, yo fracaso, pero Él me establece y Él me fortalece. Ahí están esas 2 columnas que nos va a investigar hermano Abel. ¿Sí? Cuando construye Salomón el templo, ya sabemos que es la segunda de Crónicas y son los primeros 9 capítulos, no puede salir de ahí, ¿verdad? Está muy fácil. Y además tenía una red y como 100 granadas y ya, todo eso es simbolismo de la vida de Dios, del fruto, de una vida que viene fracasada pero pasa por esas columnas y dice, Dios me fortalece, Dios me establece y Dios me hace fructificar en una vida que parecía que ya no había nada, ¿sí? Que yo venía de la cautividad, derrotado, fracasado, deprimido, pero en Dios hay esperanza, hay vida después de eso. El llamado es ese. Si pone Dios en tu corazón esto, le dice Ciro, que Jehová su Dios sea con él y suba. Y eso es lo que dice allá el Evangelio. Suban a Jerusalén, y que les dice, y yo estoy con ustedes. Entonces, que Dios esté con ustedes y suban. Ese es el llamado, suban. Así termina el Antiguo Testamento.
no con una derrota. Yo sé, hay otro énfasis ahí para los evangélicos, terminando con Malaquías, eso nos lo explicará en su momento Eugenio, que termina con maldición y luego viene la bendición con Cristo, y etcétera. Pero ahorita vamos a tomar el modelo judío. Termina con suba, subamos. Estás en el pozo, sube. Estás fracasado, sube. Pero no sube a cualquier lado, no, esto nada más es de motivación. Sube a Jerusalén, porque ahí es donde Dios va a restaurar tu corazón. Estás débil, perdido, cansado, decepcionado, sube. Ese es el llamado. Nuestro corazón está triste, sube. ¿Dónde? A Jerusalén. Al Dios de nuestra salvación, a aquel que nos fortalece y establece. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él subamos. Hay grande bendición cuando nosotros volvemos nuestras vidas de nosotros mismos y de donde estemos, de cualquier rincón donde estemos, y cuando los volvemos al Señor. Jesucristo es el que, en un sentido, Él fue a la cautividad, pero no a la cautividad babilónica, sino a la más grande cautividad de todas, que es la muerte. Y de ahí subió victorioso y nos dice que ahora tú y yo podemos tener vida por Él. Jesucristo hizo todo lo suficiente para que nosotros, aun y cuando hayamos fracasado en obedecer sus mandamientos, podamos ser restaurados. En Él podemos ser perdonados, en Él podemos ser rectificados, salvados, restaurados, en Jesucristo. Gracias a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Estamos ya muy cerca de celebrar la Semana Santa, de recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y estos tiempos deben de ser tiempos de reflexión y tiempos de determinación. Subamos. Él es nuestro Salvador. Subamos, en Él hay vida y nuestro corazón va a ser restaurado, y un día vamos a estar en un rol diciendo, ahora me toca a mí tocar, alabar al más grande y majestuoso de todos, como dice el Salmo 48, grande es Dios, majestuoso es Dios y digno de ser alabado por ti y por mí. Y entonces nos metemos ahí, grandes y pequeños, maestros y discípulos y novatos, ¿verdad? Y los que no sabemos cantar. Ahí en esos pasajes normalmente se dice que los gentiles aplaudan. Era una manera de decir, los gentiles ni se saben la letra, ni la tonada, y ni cantan bien. Entonces, pues haz ruido, aplauden. Ese soy yo. Hasta el aplaudir me sale fuera de ritmo. Pero dice, es tan grande, tan majestuoso, nuestro Dios misericordioso, perdonador, restaurador, el Dios de toda gracia, que el corazón se alegra y responde en alabanza. Ese es el llamado de Dios. Lo vamos a tener a través de todas estas semanas, pero el énfasis va a ser tu corazón, no tu actividad, tu corazón, no tu destreza. Puede ser maestro o discípulo, no ese es el énfasis, es tu corazón. No la cantidad de dinero, no, ese no es el énfasis, tu corazón, ¿sí? No tu historia, tu corazón es lo importante. No tu conocimiento, tus destrezas, tus habilidades, sino tu corazón. Claro, va a haber muchas habilidades y destrezas, conocimientos y demás, pero aquí lo importante que vamos a resaltar es tu corazón, el tuyo y el mío, nuestro corazón para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque, Señor, vemos en ella que tú eres un Dios misericordioso, Dios de toda gracia, restaurador, compasivo, que perdona nuestra maldad, nuestros fracasos, nuestras desobediencias, y Señor, que tú nos traes de vuelta a ti para alabanza de tu gloria. Señor, gracias porque en Jesucristo hemos sido salvados y, Señor, guardados para alabanza de la gloria de tu gracia, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho,
sino porque tú eres misericordioso, perdonador. Señor, te alabamos, porque nosotros que no éramos pueblo, ajenos a tu pueblo, a tu palabra, a tus promesas, a los pactos, ahora nos has hecho tu familia. Gracias, Dios. Esto es enorme y lo atesoramos en nuestro corazón. Y quisiéramos, Señor, tan solo un día poderte servir como tú te mereces, porque tú eres digno. Ayúdanos, Señor, a servirte todos los días de nuestra vida. Que nuestro corazón suba a ti, para adorarte, para enaltecerte y para darte a conocer a otros que también no te conocen y que están en un tiempo de angustia, que ellos puedan conocer a aquel que puede darles salvación y descanso para sus almas. En el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos y te adoramos. Amén. Gracias, hermanos. Pues esta es la introducción a Crónicas. Ya iremos avanzando sobre el libro.